El envío de una flota naval de los Estados Unidos al Mar Caribe justo frente a las costas de Venezuela muestra el poderío naval de ese país y también abre muchos interrogantes de si se trata simplemente de una demostración de dientes o si realmente va a haber alguna intervención militar en Venezuela. A lo largo de la historia, estos barcos de guerra han sido instrumentos de guerra, de intimidación, de expansión para imperios que para ser grandes han querido dominar el mar a punta de estos instrumentos letales. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, hemos visto en los últimos días hablar de algo que veíamos muy lejano, el Golfo Pérsico, en los mares del Pacífico Sur, en otros sitios lejanos del planeta, de un despliegue gigantesco de la flota naval de los Estados Unidos. No de toda, pero nunca tan cerquita en el vecindario, y para ser más exactos en el Caribe, habíamos oído hablar, tal vez la última referencia, y creo que lo habíamos hablado en otro episodio de Memorias del Mundo, tal vez la última referencia más cercana fue la invasión a Panamá o la invasión a Granada, también por parte de Estados Unidos en los 80, terminando el siglo pasado. Pero que yo recuerde, Teresita, nunca Estados Unidos, un gobierno de ese país, había desplegado una flota como la que está desplegando frente a las costas de Venezuela. La tan anunciada llegada de esta flota. ¿Qué tan poderosa es, Teresita, esa flota que hoy frente a las costas y que tiene a Maduro con los pelos parados? Pues Juan Roberto, son varios buques de guerra de última generación muy interesantes porque normalmente Estados Unidos hace varias de estas maniobras de entrenamiento al año, 175 en promedio. Sí. Pero esta se sale de la norma por la cantidad de buques y sobre todo la dimensión de los buques y la capacidad de armamento que tienen cada uno de estos. Cuando uno habla de la capacidad y de la magnitud, para ser claros con la audiencia, ¿estamos hablando de qué? Por ejemplo, en armamento, estamos hablando de buques que transportan misiles. Todos los que van, incluido el Iwo Jima, que es este buque anfibio gigantesco, tiene capacidad para lanzar misiles, la mayoría de ellos antiaéreos, pero también de ataque. Los destructores que van, como el Gravely, cada uno puede lanzar hasta 100 misiles, esos sí son misiles de ataque. Pueden servir de misiles antiaéreos, pero son sobre todo de ataque. Y ahora está anunciando la llegada de nuevos barcos como puede ser el USS Newark, que es un submarino. Sí. Submarinos que también lanzan misiles y sobre todo tienen artillería para apoyar ataques anfibios, es decir, desde el mar y en tierra. Esto de mezclar lo anfibio, mar, tierra, con la capacidad tan grande de lanzar misiles, hace pensar que esto puede ser más que un solo entrenamiento entre diferentes fuerzas de la Armada americana. Si bien, y estoy hablando desde la ignorancia, Teresita, del tema, si bien entiendo, la Fuerza Naval Americana no envió, por orden del gobierno de Trump, no envió portaaviones, pero sí envió buques de guerra como ese Iwo Jima, que usted nos decía en el noticiero, que es prácticamente una base naval flotante. ¿Por qué? Porque tiene de todo, tiene aviones, no necesitaron enviar el portaaviones, porque el portaaviones tiene unas dimensiones gigantescas para que puedan aterrizar y despegar. Tiene pista, claro. En este hay aviones que despegan y aterrizan como un helicóptero, verticalmente. Los Harris, Sí, y una vez en el aire desplegan otra vez sus alas y se vuelven aviones de caza. Aviones que pueden reconocer otros, recoger información, apoyar a las tropas. No necesitaron los portaaviones. Entre otras porque un portaavión, si va a atacar, más allá de lanzar una bomba o un misil, necesitaría un sitio para eventualmente aterrizar y eso no está tan claro en este momento. Y eso apenas entiendo, es una parte del arsenal que tiene ese Iwo Jima. Tiene, creo que 20 y pico de helicópteros, tiene tanques anfibio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede un buque tener todo eso junto? Tiene capacidad de carga enorme. Tiene cerca de 17 a 20 helicópteros que son de fuerzas de apoyo, pueden llevar equipo militar pesado, además de 8 personas en cada uno de ellos. Tropas para desplegar. Y tienen tanques que van acompañados. El Iwo Jima va siempre escoltado por 2 buques cruceros, en donde además se almacenan tanques adicionales y embarcaciones rápidas que despliegan desde estos barcos
hacia las costas a altas velocidades, llevando tanques, llevando armamento y llevando tropas para hacer despliegues terrestres, mientras estos aviones caza los protegen desde el aire junto con los helicópteros. Y los helicópteros están prestos a sacarlos de cualquier apuro. Teresita, pues suena, ya que hemos hablado de los efectos políticos, hemos hablado de las salidas, de las opciones, pero más allá de eso, para centrarnos en el poderío militar, nos decían 2 expertos con los que hablamos en Washington que esto que usted nos narra, este inventario de armas tan temible, puede en minutos disminuir posiciones claves de Venezuela. Sitios claves como el aeropuerto de Maiquetía, la base militar de Tiuna, puede incluso lanzar contra el Palacio de Miraflores. Algo que suena como de película, pero que lo puede hacer en minutos. Y no solo el aeropuerto de Maiquetía, también Maiquetía está a 1 hora de Caracas. Sí. También puede acabar con la carretera que hay, la autopista que hay, dificultando el traslado de tropas de un lado al otro. Tiuna sí está muy cerca a Miraflores, 3 kilómetros. Es decir, ahí habría un apoyo, y en la mitad entre Miraflores y Tiuna, que es este centro donde están la mayoría de las Fuerzas Armadas, está una de las comandancias grandes de la Fuerza Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana. Todo eso alrededor de Miraflores, es decir, con unos impactos estratégicos, literalmente harían un cerco alrededor de Miraflores y lo podrían aislar. La pregunta es si encontrarían a quienes están buscando en Miraflores o no. Y si un cerco de esos puede frenar, por ejemplo, uno de esos tantos misiles de los que usted nos cuenta. Exacto. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y habría que preguntarse qué arsenal, aparte de los 4 millones de reservistas, con todo respeto, de verdad lo digo de corazón, que dan grima, esas reservas de Venezuela, gente de la tercera edad, el embajador de Colombia en Venezuela, que yo no sé si con esa panza que tiene, me da pena ser tan peyorativo, puede tener la capacidad militar y estratégica y física para liderar, según él, una brigada de resistencia, como lo ha denominado el presidente Maduro. Pero más allá de esa pirotécnica que suena payasada, realmente Venezuela, ¿qué tan preparado puede estar en materia militar para resistir un eventual ataque de este arsenal americano? Ahí habría que ver qué tiene de Irán, porque Irán le ha estado dando armas a Venezuela, y entre las armas iraníes están, por ejemplo, los drones, unos drones muy grandes con capacidad de daño. ¿A qué tanto daño pueden causar en una de estas fuerzas de Estados Unidos? Tal vez contra alguno de los helicópteros o contra alguno de los tanques, si es que hay un despliegue por tierra. Y también se dice que los iraníes les han dado cohetes para defenderse precisamente de un ataque por el aire. Bueno, tienen aviones rusos, Sukhoi, que compró en su momento Chávez, una inversión gigante. Incluso los tienen en la frontera con Venezuela. O sea, ellos tienen aviones. Ellos tienen aviones, tienen cómo defenderse. La pregunta es, hablabas de estas milicias y todo esto, en Estados Unidos la fuerza que supuestamente está para combatir el narcotráfico en el Caribe es una fuerza de despliegue rápido, gente muy rápida, decisiones muy rápido, en caliente y entrenada. Esa parte de la estrategia es la que hay que ver si la tendría Venezuela o no. Y valdría la pena mirarlo de manera objetiva, no siendo peyorativo, qué tan preparadas están las fuerzas militares de Venezuela. Hay grupos armados en la frontera, y para nadie es un secreto que la dictadura de Maduro tiene el apoyo de grupos como el ELN, las disidencias. De hecho, todos sus jefes están escondidos en Venezuela. Sí, entonces eso también es un apoyo grande para, digamos, si hay un ataque por tierra, una retaguardia, o para recibir a quienes quieran también salirse escapados y darles protección. Que eso tampoco es descartable. Claro. Tampoco es descartable. Teresita, a lo largo de la historia, ya para devolvernos en el tiempo, las famosas flotas navales, ¿qué tanto han sido claves en las definiciones de guerras a lo largo de la humanidad? De la historia de la humanidad. Empiezo por lo anfibio, que es absolutamente fascinante, este manejo del aire, tierra, mar, todo junto. D-Day, el famoso día de junio de 1944, que fue clave, la invasión a Normandía, para empezar a replegar a los alemanes, fue tal vez de las primeras flotas anfibio exitosas y despliegue de tropas por tierra y mar con protección aérea, paracaidistas que llegaban, fue clave en la Segunda Guerra Mundial. Pero los barcos siempre, Juan Roberto, desde que el ser humano quiso conquistar el mar y salir a pescar, también quiso salir a pelear por el mar. ¿Y cómo los empezaron a armar?
¿Cómo empezaron a convertirlos en armas de guerra? Los primeros fueron tal vez los fenicios, algunos de los primeros. Los grandes barqueros. Sí, y construían el barco y en la parte de abajo, la parte que va sumergida, la parte de abajo, en la proa ponían grandes espolones, como lanzas de madera gigantescas que sobresalían a la proa. En la parte de adelante. En la parte de adelante, y con eso se enfilaban en contra de los barcos del enemigo y les abrían huecos, los atacaban con ese espolón. Eran los primeros torpedos. Sí, estaban amarrados al barco, pero eran un torpedo, exactamente, y con eso hundían a los barcos enemigos. ¿Y qué tanto influenció a los fenicios como un pueblo, además de barquero, con una capacidad naval importante? Les permitió conquistar medio Mediterráneo, llegar a tierras distintas, enfrentarse a quienes estaban en esas tierras. De alguna manera hablamos de una invasión, pero también de una conquista. Les permitió dominar gran parte del Mediterráneo. Y las rutas de comercio. Y las rutas de comercio. Eso era importante. Los cañones se volvieron importantes después. ¿En qué momento aparecen los cañones? Cerca del siglo XVI, XIV, XVI. Ya antes los chinos habían hecho experimentos con sus barcos, por ejemplo, atacando a Java, en Indonesia, hacia el año 1300, 1400, con el descubrimiento de la pólvora, cómo transportamos la pólvora y disparamos a larga distancia. Pero realmente en el mundo occidental fue a partir del siglo XVI que empezaron primero a poner cañones en las partes de arriba, los británicos en sus ataques a Francia. La flota naval británica la convirtió en un imperio. Totalmente. Felipe II en España los utilizó mucho también. Tenía la mejor armada, decían, del mundo en ese momento, pero se hundió muy rápidamente y nunca llegó a atacar a nadie. La británica sí. Y de hecho, la gran colonización británica se la da en buena medida a sus buques de guerra. Claro, eso fue lo que sitió a Cartagena, claro. El pirata Vernon. Sí. Esos primero iban encima y luego encontraron la manera de poner esos cañones bajo cubierta para defenderlos un poco más. Usted menciona a los piratas, esos que eran como ejércitos informales, se volvieron también un imperio del mar. Totalmente. En una época crucial para el comercio, para la navegación, porque pues era el único medio de transporte transcontinental, y pues se volvieron en buena medida dueños de los mares. Los corsarios. Y algunos de ellos pagados por la corona británica. La reina Isabel I contrató varios para que hicieran favores para Gran Bretaña cuando la Armada Británica, por cuestiones éticas, no podía atacar a barcos amigos o que no fueran enemigos. Y los piratas sí no tenían nada de eso de ético. Morgan no tenía nada de ético. Ninguno. Teresita, usted mencionaba la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría. ¿Qué tanto cambió la dinámica de esa Guerra Fría? Lo que llegó a ser la Unión Soviética, usted mencionaba China, a Estados Unidos y a la Unión Europea, la OTAN, como potencias navales, que yo creo que ahí es donde hoy esto de Venezuela nos pone a hablar de la historia naval. Dos cosas. El desarrollo de los portaaviones, que empezó a principios del siglo XX y que se volvió clave durante la Guerra Fría para transportar en ese momento aviones y armas de guerra, misiles, porque ya estamos hablando de misiles, y los submarinos. El desarrollo de los submarinos a propulsión nuclear, es decir, nunca les tienen que echar gasolina y pueden andar indefinidamente por largos periodos de tiempo. Ahí pues todo depende de qué tanta comida lleve yo adentro. Claro. Pero los submarinos esos que viajan sin ser detectados, sin hacer ruido. En la Guerra Fría, los submarinos, los que son capaces de viajar por el mar sin ser detectados por el enemigo y lanzar misiles, cambiaron la dinámica, llegaron hasta Cuba, fueron grandes amenazas para el uno y para el otro, pero también tuvieron un gran poder disuasivo en la guerra. ¿Cuál es hoy, Teresita, volviendo al presente, la armada mejor preparada del mundo? Estados Unidos tiene 11 portaaviones. Los que le siguen tienen 3, 2 y 1. No. Entonces, Estados Unidos de lejos. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.